Voy a pedirle a mi suegra, nuestra madre en ley. En inglés me gusta esa frase, madre en ley. Póngase de pie para que la conozcan aquí. Aquí está, ella es mi suegrita. Mire, vino desde Nicaragua, oiga. Desde Nicaragua tenemos esta visita. ¿Cuánto le damos la bienvenida? A ver, a ver. También está mi esposa ya entrando. Ahí viene con sus lentes oscuros porque ustedes ya saben, ella se le operó la vista, ¿verdad? Así que también, ¿cuánto le damos la bienvenida? Amén, amén. Y tengo también a mi hija Francini y a la sobrina Natalie también. Aquí levanten la mano porque los hermanos lo conozcan. Bienvenidos también a la casa de Dios. Así que nos sentimos contentos de tenerles y bienvenida a nuestra querida suegrita, nuestra madre en ley, mother in law, ¿verdad? Yo pensaba que estaba huérfano, pero no, tengo una madre en ley. Así que el tema de esta noche, mis queridos, es un tema de gran importancia. Es un tema fundamental porque lleva por título El engaño desenmascarado. Oiga bien ese título, El engaño desenmascarado. Es decir, lo que usted está a punto de ver ahorita va a iluminar totalmente su mente, que posiblemente lo que usted creía antes, a partir de esta noche va a cambiar para siempre. Porque cuando hablamos del engaño desenmascarado, estamos hablando que vamos a hablar lo que la Biblia enseña. ¿Verdad que sí? Muy bien. En este tema interesante, lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Esta visión la tiene el profeta Daniel. Cuando estudiamos Daniel 2, la estatua del rey Nabucodonosor, era el rey Nabucodonosor el que había soñado. En capítulo 7 es Daniel el que sueña y él nos cuenta qué pasó esa noche y cómo él lo relató. Dice que mientras él estaba en su lecho, tuvo un sueño, dice, y visiones de su cabeza. Los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora imagínese usted esta imagen, ¿no? Dice él, yo miré que los cuatro vientos revolvían, ¿qué cosa? El mar, ¿está claro? Y entonces dice el verso 3, cuatro bestias grandes, oiga, bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían, ¿de dónde dice la Biblia? Del mar. Cuando nosotros no conocemos muy bien la Biblia, leemos este pasaje bíblico y nos quedamos, como dice, en blanco, imaginándonos además una película. Oiga, Daniel soñó que cuatro vientos sacudían el mar y de repente vio surgir del mar unas grandes bestias. ¿Verdad que sí? Pero ahora mire qué linda es la Biblia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y conocemos los símbolos que hay en la Biblia, porque Dios dejó algunas cosas ocultas en símbolos con un objetivo, para que la palabra de Dios fuera resguardada para aquellos que quieren verdaderamente conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay algunas verdades que son tan fuertes que si Dios las hubiera dejado así abiertas, ya el ser humano las hubiera borrado de la tierra. Pero Dios es tan sabio que dice, Él habló en parábolas para que los que quisieran entender, entendieran, y para que los que no querían entender, se perdieran. Asimismo es en las profecías. Por ejemplo, los vientos, según Jeremías 49, versículos 36 y 37, en la Biblia los vientos representan guerras, luchas y grandes conflictos, ¿ok? Eso representa. También dice en Daniel capítulo 7, versículo 12 y versículo 23, los animales, las bestias, los cuernos y las cabezas, oiga bien, representan gobiernos o reinos. En aquel tiempo eran reinos, pero hoy en día son gobiernos, porque ya reinos ya muy pocos quedan. Podríamos hablar entonces de gobierno. Entonces, cuando vemos una bestia, ¿a qué se refiere la Biblia? Un gobierno. Cuando vemos cuernos, ¿a qué se refiere la Biblia? Un gobierno. ¿Está bien? Ahora vamos a ver. Los mares o las aguas, según Apocalipsis 17:15, dice que las aguas, los mares, representan muchedumbres, pueblos y naciones. Oiga bien eso.
Ahora, cuando nosotros leemos Daniel, entonces ya entendimos qué es lo que nos quería decir Daniel. Cuando él vio la visión, vamos a decirlo ahora en el lenguaje entendiendo los símbolos. Yo, Daniel, dice él, miré que había lucha entre las naciones, ¿no es cierto? Vientos, guerras. Y entonces dice, vi surgir del agua, es decir, del lugar donde había mucha gente, mucha población, 4 grandes gobiernos. ¿Ya vio? Eso es lo que él nos dijo ahí en el pasaje que acabamos de leer. Ahora sí ya lo entendemos bien, ¿no es cierto? Al principio estábamos así, qué raro este sueño, pero ahora sí ya lo entendemos. Daniel está diciendo, yo miré en mi visión de noche que habían guerras y luchas en las naciones y en medio de esas guerras y luchas surgieron 4 poderosos gobiernos en la tierra. Ahora usted va seguramente a pensar, ¿y cuáles eran esos gobiernos? Bueno, cada bestia de esas grandes bestias que surgieron del mar, él nos va diciendo qué significa. Y vamos a ver entonces qué representan estos animales. Dice el capítulo 7, el versículo 4. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Mira qué interesante es. La primera bestia, dice, era como un ¿qué? Un león con alas de águila. ¿Verdad que sí? ¿Qué reino representa? Bueno, gracias a Dios que la Biblia no nos deja en oscuridad, porque en Jeremías la Biblia dice que el león representa a Babilonia. Oiga bien, el león representa a Babilonia. Dice el libro de Jeremías. ¿Por qué el león representa a Babilonia? Bueno, quiero decirles en primer lugar, porque este león con alas era el símbolo del imperio babilónico, el imperio que gobernaba en los días de Daniel. Usted sabe que cuando usted mira, por ejemplo, a un representante del gobierno de los Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene aquí en esta parte de aquí? Cuando están hablando los gobernantes, ¿qué hay aquí? ¿Ustedes han visto? ¿Verdad que sí? Un águila real, ¿sí o no? ¿Y qué representa esa águila real? ¿Qué representa esa águila real? Representa a los Estados Unidos de América. Ese es el símbolo de los Estados Unidos. Donde usted mire una águila, es el símbolo de los Estados Unidos. Pues los grandes imperios del mundo han tenido sus símbolos también. En el caso de Babilonia, era un león con alas. De hecho, en las excavaciones arqueológicas de la antigua Babilonia se han encontrado estatuas pequeñas de leones y estatuas grandes de leones alados. Y también en la famosa puerta de Istar, que todavía está en pie, que es una de las ruinas que quedaron todavía de la antigua Babilonia, la volvieron a dar vida y resulta que toda está decorada con leones alados, porque Babilonia está representado por el león, ¿verdad? Con las alas del águila, ¿ok? Entonces, la primera bestia representa a Babilonia. Ahora, si ustedes miran, hay una conexión directa entre Daniel capítulo 2, que habla de la estatua del rey Nabucodonosor y que cada metal representaba un reino, y es exactamente el mismo orden. Por ejemplo, la cabeza de oro del rey Nabucodonosor representaba a Babilonia, igual que el león representa a Babilonia. Vamos a leer la segunda bestia, versículo 5. Y aquí dice Daniel, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas y entre sus dientes, y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Ahora vea qué interesante. Este oso está levantado de un lado más que del otro. Mira qué interesante ese detalle. Representa al segundo imperio que sucedió a los babilonios. En este caso sería a los medopersas. ¿Por qué Medopersia es representado con el oso que está levantado más de un costado que del otro? Porque para poder ellos vencer a Babilonia, tuvieron que unirse los medos y los persas y hacer un solo gobierno.
Pero un gobierno era el que llevaba el liderazgo, que eran los persas. Pero el imperio era medo-persa, eran dos. Por eso es que León está de un lado más que del otro. Ahora dice que tiene 3 costillas entre los dientes. Bueno, estas son las 3 conquistas mayores que hicieron los medo-persas para hacerse de todo el poder mundial, ¿verdad? En este caso serían Lidia, Egipto y Babilonia. Cuando ellos conquistaron estas 3 provincias, se convirtieron en la segunda potencia del mundo, ¿ok? Y ahora dice el versículo 6, versículo 7. Perdón, vamos a ver en el versículo Daniel 7:6. Después de esto, miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, oiga bien, y le fue dado dominio. Ahora, esta bestia está bastante rara, ¿no es cierto, hermano? Tiene 4 cabezas y tiene 4 alas, o sea, es algo rarísimo, ¿no es cierto? Esta bestia está representando al tercer reino, que ya lo vimos nosotros el origen en la Biblia, su orden, ¿verdad? Cuando estudiamos el capítulo de Daniel. Esta bestia dice que tiene 4 cabezas y 4 alas. Las 4 alas, oiga bien, representan la rapidez con que el imperio griego asumió el poder al mando de su principal general, conocido como Alejandro Magno. Alejandro Magno era un jovencito. Sin embargo, cuando él emprendió las batallas, comenzó a tener un éxito sin precedentes, al punto que a la edad de 33 años, imagínense, una persona con 33 años es muy joven. Y sin embargo, Alejandro el Grande había conquistado todo el mundo entero cuando llegó a cumplir los 33 años. Es más, cuando él pasó la India, pasó la Rusia y llegó a las fronteras finales donde terminaba ya las civilizaciones indias, él cayó de rodillas y se puso a llorar porque ya no había más reinos que conquistar. Todo el mundo le pertenecía a Alejandro el Grande. Es más, cayó en una depresión tan fatal que al poco tiempo murió. Murió a la edad de 33 años. Y como él no dejó heredero al trono de Grecia, entonces sus 4 generales que aparecen aquí, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco, comenzaron a pelear entre ellos todo el poder por controlar el imperio. Y el resultado fue que el imperio griego se dividió en 4 provincias. Sus 4 generales agarraron un gobierno cada uno. ¿Qué representaban las bestias, dijimos? Gobiernos, ¿verdad que sí? Gobiernos. Entonces, las 4 cabezas representaban los 4 gobiernos que iban a salir del imperio griego. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la tercera bestia. Pero ahora vamos a detenernos un poco en lo que Daniel nos dice en el versículo 7. Oiga bien esto. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la 4ª bestia, oiga bien, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, y tenía dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con los pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y esta bestia, dice Daniel, tenía 10 cuernos. Cuando nosotros llegamos a la 4ª bestia, Daniel no le encuentra ningún parecido a ningún animal. Simplemente la describió como una bestia terrible, espantosa y violenta, ¿verdad que sí? Porque dice que todo lo destrozaba y lo que sobraba lo llevaba con los pies y tenía unos grandes dientes de hierro. Ahora, vea qué interesante esto, porque la Biblia hace una conexión entre el 4º reino de Daniel 2, que era las piernas de hierro, con los dientes de hierro de esta bestia. Es decir, el hierro está tanto en la 4ª vez, en el 4º reino de Daniel 2, como en la 4ª bestia de Daniel 7. Estaban hablando exactamente del mismo gobierno, ¿no es cierto? ¿Y cuál era este gobierno? Este gobierno
es el, vamos a decir, el Imperio Romano. Entonces ahora tenemos el orden que la Biblia nos da. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y efectivamente en la historia así sucedió. Los romanos comenzaron a luchar contra los griegos y el resultado fue que los griegos fueron derrotados y los romanos se alzaron con el poder, convirtiéndose así en el cuarto imperio del mundo, ¿no es cierto? Pero cuando Daniel describe este gobierno romano, lo describe como una bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, que destrozaba todo a su paso, lo que sobraba lo llevaba con los pies y tenía unos grandes dientes de hierro. Ahora, díganme ustedes, de los 4 reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿cuál de ellos en la historia es el más violento y el más sanguinario? Ahora entendemos por qué Daniel lo describió así, ¿verdad? Espantoso y terrible. Porque efectivamente lo que registra la historia de las acciones que hicieron los romanos es algo espantoso, ¿no es cierto? Los romanos hicieron realmente algo espantoso. Por ejemplo, los nombres de sus emperadores, con solo mencionarlo ya dan miedo. Por ejemplo, cuando usted escucha Nerón, ¿qué se le viene a la mente? Algo terrible, ¿no? La gente solo a los perros le pone Nerón por nombre, ¿no es cierto? Porque eran terribles. ¿Ah? ¿Qué madre le va a poner a su hijo Nerón? Nadie, porque era espantoso, terrible. Recuerden que él le abrió el vientre de la madre porque él quería ver el lugar donde él se desarrolló. ¿Se da cuenta? Cuando usted escucha nombres como Calígula, por ejemplo, si con solo mencionar ese nombre ya da terror, ¿no es cierto? Calígula, imagínense, un emperador romano. Ahora entendemos por qué la Biblia al cuarto reino lo describe con una bestia espantosa, terrible, que destroza todo a su paso y que tiene el elemento del hierro. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí estamos claritos, ¿no es cierto, hermanos? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es algo que usted posiblemente nunca en su vida ha escuchado. Porque la Biblia dice que el imperio romano no iba a ser destruido por un quinto reino. Oiga bien esto. Por ejemplo, Babilonia pasó a la historia, Medo-Persia pasó a la historia, Grecia pasó a la historia y el imperio de los Césares pasó a la historia. Pero el Roma como tal iba a permanecer hasta la segunda venida de Cristo. Oiga bien esto. Es decir, Roma no iba a desaparecer por un quinto imperio. Después de Roma no hay otro. Después de Roma llega el fin. Ya no hay otro. No hay otro imperio, terrenalmente hablando, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar con este imperio? Acuérdese este detalle que dice la Biblia. Y tenía en su cabeza, ¿qué cosa? 10, ¿qué cosa? 10 cuernos. La cuarta bestia tenía, ¿qué dice? 10 cuernos. ¿Y qué representan estos 10 cuernos? Bueno, la palabra de Dios no nos deja en, vamos a decir, en la ignorancia. Dios nos explica bien entonces lo que Él quiere enseñarnos. Ahí tenemos entonces la similitud entre la estatua y sus metales que representaban 4 reinos y las bestias y los 4 reinos. Nos vamos a concentrar en la última bestia que tiene 10 cuernos. Ahí es donde vamos a poner nuestra mirada. Y entonces dice Daniel, mientras contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño crecía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores y he aquí que este cuerno tenía grandes ojos como de hombre y una boca que hablaba arrogancias. Es decir, aquí aparece ahora un misterioso cuerno pequeño. Y quiero decirle algo, mis queridos hermanos. El cuerno pequeño es un poder querido por muchas personas. Oiga bien esto. El cuerno pequeño es amado por muchas personas. El cuerno pequeño es querido por muchas personas. Pero la verdad de Dios no tiene que dolernos en el corazón. La verdad de Dios tiene que alcanzar el corazón y transformar nuestras vidas. Amén. Dios nos enseña su verdad de esta manera. El aviso de Dios
no es contra una persona, sino contra lo que este poder ha hecho a lo largo de la historia y lo que va a hacer este poder en el futuro. Por eso debemos confiar en las profecías bíblicas, en lo que Dios nos muestra a través de su palabra. ¿Y quién es entonces, este cuerno pequeño? Entonces vamos a ir a Daniel y vamos a decir que él mismo nos explique qué representan estos reinos. Vamos a leer el versículo 23. Oiga bien, Daniel 7:23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ya ustedes ya vieron por qué un reino está representado por una bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. En este caso, ¿cuál sería? Roma, ¿verdad que sí? Ya nos ubicamos. Ahorita estamos en el Imperio Romano de los Césares, ¿verdad? Ok. Ahora dice, el cual será diferente de todos los reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Cuarta bestia. Ahora dice el versículo 24. Oiga, póngale cuidado porque la Biblia no nos deja a nosotros en duda. Dice, y los 10 cuernos, oiga bien, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Amén. ¿Sí estamos captando, hermanos? Muy bien. El imperio romano, dice la Biblia, iba a ser dividido ¿en cuánto? En 10. ¿Verdad que sí? El imperio romano se iba a dividir en 10. 10 pequeños reinos. Cada cuerno que tenía la bestia, ¿cuántos cuernos eran en la cabeza? ¿Cuál era la bestia? ¿Cuál era la bestia? Gracias, gracias. Usted está bien atenta. Roma es la bestia. Ahora, esa bestia tenía 10 cuernos y dice, de esa bestia se levantarán 10 reinos. Cada cuerno representaba un pequeño reino. Y hermano, ¿sucedió esto realmente en la historia del Imperio Romano? Es curioso, ¿no? Que el Imperio Romano nadie lo derrotó. Él solito se desmoronó y el resultado fue que el Imperio Antiguo Romano fue dividido en 10 tribus bárbaras. Es curioso que fue en 10, no fue en 12 ni en 8. Fue en 10. ¿Por qué? Porque la Biblia decía, en 10 se va a dividir, ¿verdad que sí? Significa en los 10 cuernos que de aquel reino se levantarán 10 reinos también, ¿ok? Así que la Biblia es clara. Y cuando usted estudia la historia de Roma, usted puede ir a cualquier libro de historia, usted se da cuenta que verdaderamente así sucedió. Roma fue dividida en 10 tribus bárbaras. Pero entonces ahora, dice el versículo 24, siempre leyendo. Estamos en los 10 cuernos, ¿verdad? Ya dijimos que en los 10 cuernos es la división del Imperio Romano. Ahora dice, y tras ellos, es decir, tras los 10, después de los 10, dice, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Aquí es donde nos queremos concentrar ahora. En un cuerno específicamente, ¿no? Dice Daniel que cuando él estaba mirando los 10 cuernos, de repente él miró que se levantó en medio de los 10, se levantó otro cuerno, ¿verdad que sí? Este cuerno es el que nosotros vamos a identificar. Oiga bien, será diferente de los primeros reinos, ¿ok? Y a 3 reyes derribará. Entonces vamos a ubicarnos en la antigua Europa. A ese era el antiguo Imperio Romano. Y esas divisiones que están ahí son las divisiones de Europa en el año 476 a.C. La primera característica para saber cuál es este cuerno pequeño es que este cuerno se levanta de aquel reino, ¿ok? Se levanta de aquel reino. Es decir, este cuerno pequeño tiene origen en las cenizas del antiguo Imperio Romano. Este cuerno pequeño se llama, en otras palabras, ¿cómo? Romano. Es de origen romano. Usted no puede encontrar este cuerno pequeño, este pequeño reino, usted no lo puede encontrar en África, no lo puede encontrar en China o en Asia, no lo puede encontrar ahí,
usted tiene que encontrar este cuerno que habla la Biblia en las cenizas del antiguo imperio romano, porque él se levantó en medio de los 10, es decir, se levantó en la Europa, ¿verdad que sí? Antigua, en lo que fue los restos del antiguo imperio romano. Ahí donde surge este cuerno pequeño. Tiene que ser romano. Segunda característica, es pequeño en comparación a los otros países o gobiernos de Europa. Este es el gobierno más chiquito, dice la Biblia. Ahora, póngase a pensar usted, ¿cuál es el gobierno más chiquito ahorita en lo que fue el antiguo imperio romano, en la antigua Roma? ¿Cuál es el gobierno más pequeñito? Exactamente. El gobierno más chiquito del mundo se llama Ciudad del Vaticano, oficialmente como país. Oficialmente como país. Porque es un gobierno, ¿sí o no? Es un gobierno. Estamos viendo que es un gobierno. ¿Ok? Entonces, si es un gobierno, tiene que tener una jurisdicción, ¿no es cierto? Tiene que tener su propia administración, su propio, y efectivamente, el Estado Vaticano, así se llama, Estado Vaticano es un gobierno, es un paisito chiquito. Mire, es apenas con 108 acres de extensión, pero es tan fuerte y tan influyente que alcanza el mundo entero. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda característica. Es un gobierno, no es una iglesia solamente, es un Estado. Tiene que ser un Estado, porque si no, no encajaría en la profecía bíblica, porque un cuerno representa un gobierno. Una iglesia evangélica no puede ser catalogada ahí. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas no tienen gobiernos, no tienen embajadores, nuncios apostólicos en otros gobiernos, en otros países. No tienen representantes diplomáticos. Una iglesia evangélica no tiene representante diplomático en otro país, no puede. Pero este Estado sí puede, porque él es un gobierno. Ahora, tercera característica, será mayor que todos los primeros, dice la Biblia. Será mayor que todos los primeros. Ahora, ¿cómo es posible que un gobierno tan chiquito llegara a ser más influyente que todos los gobiernos de la antigua Europa? Hermano, ahí tenemos países como España, tenemos países como Francia, Portugal, ¿verdad? Inglaterra, pero escuchen, ¿alguno de estos países es tan influyente como este cuerno pequeño? Ahora, ¿por qué dice que iba a ser diferente? ¿Por qué iba a ser mayor? Bueno, porque todos los reinos de la Europa occidental eran reinos políticos, pero este cuerno pequeño sería un poder político, es decir, un gobierno, un Estado, pero también tenía el matiz religioso. Iba a ser una iglesia-estado. Oiga bien, eso dice, será mayor que todos los primeros. Y efectivamente, la influencia de Roma es en el mundo entero, ¿ok? En el mundo entero. Y eso la Biblia así lo decía. Ahora, oiga qué interesante este otro detalle. Dice, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor de los primeros, y a 3 reyes derribará, dice Daniel 7:24. Ahora, mire qué interesante. Aquí tenemos las 10 tribus bárbaras. Pero de las 10 tribus bárbaras, hay 3 tribus bárbaras que no existen. Oiga bien esto. Ahí tenemos los anglosajones, dieron origen a Inglaterra, los francos dieron origen a Francia, los visigodos dieron origen al norte de España, los suevos a Portugal, los vándalos vivieron en el sur de España, los érulos en el sur de Italia, los lombardos en el norte de Italia, los ostrogodos en Austria, los burgundios dieron origen a los suizos y los germanos dieron origen a Alemania. Esas fueron las 10 tribus en que se dividió el antiguo imperio romano. Pero ahora bien, hay 3 reinos que fueron destruidos por el cuerno pequeño. Oiga bien esto, porque la Biblia dice que cuando Daniel miró los 10 cuernos, de repente él miró que se levantaba un cuerno pequeño en medio de los 10 y que cuando ese cuerno pequeño se iba levantando, derribó a 3 cuernos. Eso significa que cuando el gobierno del cuerno pequeño estaba surgiendo,
3 pequeños reinos que le rodeaban fueron destruidos. ¿Y cómo sucedió esto en la historia? Bueno, los 3 reinos son estos que están en paréntesis ahí, o con un asterisco: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Qué pasó con estos gobiernos? ¿Qué pasó con estos gobiernos? Bueno, déjenme decirles que desde el año 535 hasta el año 538 sucedieron las desapariciones de estas 3 tribus. Estas 3 tribus bárbaras, érulos, vándalos y ostrogodos, no aceptaron la autoridad papal para toda la cristiandad. Ellos se opusieron al decreto que reconocía al Papa como la cabeza de todas las iglesias. Los érulos, los vándalos y ostrogodos dijeron: nosotros no aceptamos que una persona sea el jefe de toda la cristiandad. El resultado fue que entonces comenzaron las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas eran guerras santas, donde todo aquel que se oponía al Papa debía ser aniquilado. Y como estas 3 tribus bárbaras se opusieron a la autoridad papal, entonces el papado comenzó a armar ejércitos y a combatir contra esa gente hasta el punto de exterminarlos. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron eliminados. El último de ser eliminado fueron los ostrogodos en el año 538. Cuando el último fue eliminado, el sumo pontífice se convirtió entonces en la cabeza de la cristiandad sin oposición de nadie en toda Europa. Por eso es que la Biblia dice que a 3 reyes iba a derribar. Y efectivamente, así está plasmado en la historia del papado. Ahora, oiga esta otra característica. Dice: porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. ¿Qué es el vino de la furia de su fornicación? Se refiere a la influencia mundial y a las enseñanzas que son contrarias a las sagradas escrituras. Eso es el vino de Babilonia. Enseñanzas contrarias a la Biblia. ¿Cuántas personas creen doctrinas que no están en la Biblia? El mundo entero. Por ejemplo, ¿cuántas personas creen que la persona muere y de una vez se va al cielo? Millones. ¿Cuánta gente cree que el día de adorar a Dios es el domingo? La cristiandad casi entera cree eso. Pero son enseñanzas que son contra. Por ejemplo, ¿cuántos creen que hay un infierno donde Dios está quemando a la gente allí por siglos eternos y que hierve, 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 hierve? ¿Cuánta gente cree eso? O que hay un lugar donde la gente va y se purifica de todos sus pecados para poder entrar a la gloria. Tiene que pasar por el purgatorio para que se purgue ahí. Entonces todo el mundo va a ser salvo. Porque si al final tengo que pasar por el purgatorio, pues no importa. Aguanto y después ya estoy en la gloria. Entonces, ¿para qué Salvador? ¿Para qué un Salvador si de todas maneras el purgatorio me va a salvar? Todas esas enseñanzas es lo que la gente hoy en día ha tragado. Y la Biblia dice que todas las naciones han bebido ese vino de enseñanzas falsas. Imagínense qué tremendo. Es decir, la influencia de este cuerno pequeño es una influencia mundial. Y ahora, hay una característica que yo la voy a leer aquí de la Biblia. Y con esto vamos a ir cerrando. Oiga bien, dice, versículo 25. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En un solo versículo encontramos varias características que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es hablar palabras contra el Altísimo. En la Biblia, ¿qué es una palabra contra Dios? ¿Qué es una blasfemia contra Dios? En la Biblia, una blasfemia contra Dios es atribuirse poderes que le corresponden solo a Dios. Esa es una blasfemia. Por ejemplo, si yo digo, no, yo puedo perdonar los pecados de la gente, ¿qué estoy haciendo yo? Blasfemando contra Dios. Blasfemando contra Dios. ¿Y qué hace el cuerno pequeño? Mire lo que hace.
Él se atribuye el derecho de perdonar los pecados de los hombres, que incluso han construido unos cubículos, unos muebles de madera con unas ventanitas de vidrio para que la gente llegue ahí a recibir el perdón. Y confiesan todas sus culpas, la gente se desnuda todas sus vergüenzas ahí ante otra persona que también es caído y que también es un pecador. Pero vea esto, quiero leer esta declaración que está en el libro Dignidad y Deberes de los Sacerdotes. Note lo que dice. Con respecto al cuerpo místico de Cristo, o sea, todo fiel, el sacerdote tiene el poder de la llave o el poder de libertar pecadores del infierno, oiga bien, o hacer que merezcan el paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Mira quién es el que los transforma, el sacerdote, dice este libro. Los convierte de hijos de Satanás en hijos de Dios. Y sigue diciendo, oiga esto, y el propio Dios está obligado a someterse al juicio de sus sacerdotes. Esto no lo digo yo, esto está allí en este libro que se llama Dignidad y Deberes de los Sacerdotes. Eso es lo que realmente cree el cuerno pequeño, que pueden perdonar los pecados de los hombres, y cuando los hombres llegan a confesar su pecado, ellos dicen, te absuelvo. ¿Y qué es te absuelvo? Te perdono, te libro todos tus pecados. Entonces la gente ya no quiere ir a confesarse ante Dios, porque de todas maneras es mejor confesarme ante este, que yo también sé que toma guaro, que fuma, que baila, y somos los mismos. Más fácil. Porque cuando nos confesamos ante Dios, ahí sí nos tenemos que encarar ante un Dios santo y perfecto, y tenemos que por fuerza abandonar el pecado. Ahora, otra característica, intentará cambiar los tiempos o las festividades y la ley de Dios. Ahora vea qué interesante esto. ¿Qué poder político religioso del mundo ha cambiado la ley de Dios? Bueno, esto es interesante, mis queridos hermanos, porque la Biblia me enseña a mí que el sábado es el día de reposo de Jehová. Y este día fue creado por Dios en la misma fundación del mundo. Cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, los creó en 6 días. Pero el séptimo día, después de haber creado Dios, Dios reposó, Dios descansó y Dios constituyó el reposo. Y se lo dio a Adán y Eva para que Adán y Eva fueran los primeros guardadores del sábado, ¿verdad? Adán y Eva fueron los primeros observadores del sábado y Dios también con ellos. ¿Para qué Dios hizo esto? Para que toda la humanidad por los siglos eternos siempre recordaran en ese día que todo lo que ellos disfrutaban del planeta Tierra le pertenecían al que hizo los cielos y la tierra. Por eso en el mandamiento, cuando Dios escribió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, acuérdate del sábado para santificarlo. Pregunto, ¿hay algunos de ustedes que se le ha olvidado guardar el sábado? ¿Algunos de ustedes ya se le olvidó que el sábado es el día del Señor? ¿Algunos de ustedes no sabe que el sábado es el día del Señor? ¿Algunos de ustedes no adoran a Dios los sábados, que es su día santo? ¿Algunos de ustedes tal vez no tienen ni idea que este era el día del Señor? Bueno, ahora Dios dice, acuérdate, acuérdate. Si antes lo habías ignorado, o ya no lo ignoras, o ya eres consciente, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Amén. Y Dios dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Amén. Esto para aquellas personas que dicen, no, todos los días son iguales. Sí, todos los días tienen 24 horas, pero no son iguales. Porque el séptimo día, la Biblia me enseña que Dios lo bendijo, por lo tanto es un día bendito. Dios lo santificó, por lo tanto es un día santo. Y Dios lo reposó, por lo tanto es un día de reposo. Amén. Solo el séptimo. Ninguno de los otros
apartado de manera especial por nuestro Dios. Pero ahora vamos a ver qué dice el cuerno pequeño. ¿Qué dice el cuerno pequeño? Dice, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Oiga bien esto. Por eso es que a veces usted está dando un estudio bíblico a una persona que pertenece a esta iglesia-estado y le dice, sí, la Biblia dice, pero la iglesia me enseña tal cosa. Porque la Biblia ha sido puesta a un lado para darle lugar a las tradiciones y a los dogmas eclesiásticos, más que a la palabra de Dios. Pero ellos mismos lo dicen aquí, la iglesia está por encima de la Biblia. Y así esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Si la misma iglesia, Estado dice, nosotros transferimos la santidad del sábado al domingo y pusimos el domingo para que fuera el día de adoración. La iglesia lo hizo. Y como la iglesia lo hizo, pues esta es la autoridad que nosotros tenemos poder para cambiar la Biblia. Esa es nuestra marca de autoridad. Y cuando ellos ven a alguien que guarda el domingo, le dicen, uy, ¿cómo es que usted cree en la Biblia? Si usted está observando el día que nosotros fundamos, ¿cómo es que usted dice que es observador de la Biblia? Y usted guarda el domingo, que es el día de nosotros. Así le dice, clarito, ¿ok? Muy bien, pero ahora hay otro detalle, porque mire que no es solo una característica que nos da la Biblia, son varias. Ahora hay otro detalle. Dice la palabra de Dios en el Daniel 7:25, oprimirá a los santos del Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Ahora, ¿cuál es la iglesia, Estado, que ha perseguido y matado a cristianos? ¿Serán los evangélicos? ¿Serán los bautistas? ¿Serán los metodistas o los anglicanos que tienen manchadas las manos de tanto crimen, de matar tanta gente? Pues tristemente quiero decir que el cuerno pequeño encaja perfectamente en esto. Porque la única iglesia-estado que ha tenido la oportunidad de masacrar es Roma, con la Santa Inquisición o el Santo Crimen. Imagínense cómo se le llamaba, Santo Crimen. ¿A quién se mataba y por qué? Bueno, se mataba a todo hereje. ¿Quién era un hereje? Aquel que no estaba de acuerdo con la enseñanza de la iglesia. Ese era un hereje. El que no aceptaba lo que la iglesia decía era un hereje y por lo tanto era digno de muerte. Por eso eran asesinados las personas, los cristianos, por no aceptar la autoridad de la iglesia y las doctrinas de la iglesia, porque si usted no estaba de acuerdo, era reo de muerte. Ahora, ¿murieron personas en esto? Claro. La Santa Inquisición tiene historia en Colombia, en México, Venezuela, en España. Hay museos incluso donde se exhiben las máquinas de tortura que se usaron para masacrar a los cristianos. ¿Cuántos cristianos murieron en la Santa Inquisición? 150 millones en el mundo. 150 millones de cristianos fueron asesinados por no creer en la iglesia romana. ¿Se da cuenta? ¿Y qué decía la Biblia? Oprimirá a los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? Los que no creen doctrinas de hombre, sino que creen un escrito está. Esos son los santos del Altísimo. Que no importa que lo lleven a la hoguera y los quemen vivos, ellos se ponen de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esos son los santos del Altísimo. ¿Cuántos santos del Altísimo fueron masacrados, asesinados? 150 millones. Más que en la Segunda y la Primera Guerra Mundial juntos. Más víctimas alcanzó el cuerno pequeño durante este tiempo. Violentamente crueles, ¿verdad? Matando a tantas personas. Y ahora, para ir terminando, dice la Biblia que Dios le daría un tiempo para que ellos gobernaran a su gusto y antojo, sin restricción y en toda libertad. ¿Cuánto iba a ser ese tiempo, dice la Biblia? Allí dice Daniel
7:25. Y serán entregadas en su mano tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora es interesante esta frase, porque esta frase en los días de Daniel era muy conocida y representaba 3 años y medio, porque un tiempo representa un año, tiempo en plural representa 2 años y medio tiempo representa medio año. Pero como ayer vimos nosotros el principio de interpretación profética que dice que un día equivale a un año, mire qué interesante esto. Aquí tenemos entonces un tiempo, un año, 360, que es el año judío. Tiempos, 2 años, 720 sería, ¿verdad? Días. Y medio año sería entonces, vamos a decir, la mitad de 36, perdón, de 360, 180. Ahí está, usted suma eso. 360 más 180 más 720, ¿cuánto le da? Eso es 3 años y medio. 1260 días que, de acuerdo a Ezequiel 4:8, 4:6, perdón, un año, un día equivale a un año. Ahora, ¿cómo se cumplió esto en el cuerno pequeño? Mira qué interesante. En el año 533, Justiniano, emperador de Roma, decretó que el obispo de Roma debería ser reconocido como la cabeza de la Santa Iglesia. Este decreto entra en vigor en el año 538. Pero algo ocurre 1260 años después. Cuando usted corre el tiempo desde el 538 hasta el año 1798, encaja perfectamente en el tiempo profético el periodo que Dios le dio de supremacía al cuerno pequeño. 1260 años. Ahora, lo interesante de esto es que en 1798 ocurrió algo interesante al cuerno pequeño. Ese año, Napoleón Bonaparte, el general francés, envía a su general Berthier de la Fuerza Revolucionaria Francesa que vayan a Roma y le pidan al Papa Pío VI apoyo económico para la gran guerra que ellos están llevando. El Papa se niega a apoyar financieramente la campaña militar de Napoleón y Napoleón, enojado, le ordena a Berthier, entra al Vaticano, toma preso a ese Papa y tráelo preso a Francia. Y exactamente eso ocurre en el año 1798. El Papa Pío VI es tomado preso y es llevado a Francia, y el poder político que la iglesia había ostentado durante 1260 años llegó a su fin. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué no fue en 1799? ¿Por qué no fue mejor en 1777? ¿Por qué tuvo que ser en 1798? Porque justamente ese año se terminaban los 1260 años, o tiempo, tiempo y medio tiempo, que decía el Señor, y serán entregados en su mano tiempo, tiempo y medio tiempo. El cuerno pequeño tendría este tiempo específico para destruir y matar en nombre de la fe cristiana. Desde el año 538 iban a haber 1260 años de matanza hasta que Berthier, el general francés, paró el poder político de la iglesia en 1798, y entonces el cuerno pequeño termina su periodo de supremacía papal en la Europa medieval, en la Europa de la Edad Media. Ahora, quiero terminar. Jesús es quien nos da la identidad del cuerno pequeño. Yo aquí que he hecho es explicarle nada más. Pero quien da toda esta explicación es Dios en su palabra. Amén, hermano. Yo no he inventado absolutamente nada. Ahí decía que la bestia surge de Europa, de la cuarta bestia de Roma. ¿Se acuerdan? De ahí surge el cuerno pequeño. Decía que derrumbaría a 3 reinos. Eso sucedió con el cuerno pequeño, el papado. ¿Sería un poder diferente de todos los reinos? Sí, porque este reino es político y es religioso y tiene influencia mundial. A pesar de su tamaño territorial pequeño,
tendría penetración marcada en la mayoría de los países del mundo, enseñaría cosas contrarias a la palabra de Dios, cambiaría los mandamientos. Imagínense que hay 10 mandamientos diferentes a los que están en la Biblia, se llaman el catecismo de la iglesia. Y los 10 mandamientos del catecismo son diferentes a los 10 mandamientos de la Biblia, porque esos son los 10 mandamientos del cuerno pequeño o del papado, de ellos mismos. Cambiaría los tiempos y la ley, decía. También dice que perseguiría y destruiría a todos los que no aceptaran su autoridad y sus enseñanzas, y tendría 1260 años para destruir a casi todos los fieles hijos de Dios, y se colocaría en el lugar de Cristo como el Vicarius Filii Dei, el representante del Hijo de Dios en la tierra. ¿Ok? Ahora que nosotros ya hemos identificado este poder que va a estar presente hasta que Cristo venga en su segunda venida, ¿cuál es la invitación de Dios esta noche? Jesús nos revela que el cuerno pequeño es el papado, para que no recibamos los castigos que le están reservados. Por eso, en Apocalipsis 18, y con esto quiero terminar, Apocalipsis 18 tiene una advertencia muy solemne. Digo que es muy solemne porque esta advertencia Dios la da con mucho amor para cada uno de sus hijos. Dice aquí el capítulo 18, y vamos a leer el versículo 3 al 5. ¿Okay? Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, ahora no diríamos reyes, ¿qué diríamos hoy? Los presidentes, ¿verdad que sí? Porque ya reyes casi no hay, pero sí hay presidentes, ¿no? Porque los gobiernos siempre existen. Entonces podríamos leer aquí, todas las naciones han bebido de sus doctrinas y todos los presidentes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, tiene alianzas diplomáticas con los presidentes de las naciones. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es decir, también tiene conexiones económicas potentes, un poder económico enorme, un poder económico grande. Pero a pesar de que los reyes de la tierra están en gran fiesta con ella y los grandes mercaderes, o decir, los mercaderes serían ahora los ricos, los hombres de negocio, los banqueros, los empresarios, la gente de influencia monetaria, ellos están envueltos con ella. Pero mientras ellos están disfrutando de esos deleites, Dios dice lo siguiente, versículo 4. Oí otra voz del cielo. ¿De dónde viene esta voz, hermanos? Del cielo. Ok. ¿Y qué dice esta voz? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y en esto yo encuentro una tierna invitación, ¿no es cierto, hermano? Dios no quiere que nosotros muramos engañados. Dios no quiere que nosotros muramos en la mentira. Dios no quiere que nosotros muramos en las falsas doctrinas, en los dogmas. Dios no quiere que nosotros muramos en la ignorancia. Dios quiere que su palabra nos ilumine y que conozcamos su verdad. Amén, hermanos. Por eso la invitación viene desde el cielo, dice la Biblia. Y se dice a gran voz, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Si alguien pertenece a esta iglesia-estado, que tiene todas esas características que vimos, esas 12 características que vimos, si usted pertenece a esa iglesia-estado, hoy Dios le dice, salid de ella, pueblo mío, antes que sea demasiado tarde, para que tú no participes de esos pecados horrendos a la vista de Dios, ni tampoco vayas a recibir el castigo con las plagas, con las 7 posteras plagas que vienen sobre esta gran ciudad. Así que, mis hermanos, yo quisiera preguntar esta noche, ¿hay alguien que reconoce la voz de Dios en este llamado, en esta noche?
que quiere escuchar la voz del Espíritu que dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de ese sistema político religioso. Salid de ahora antes que sea demasiado tarde. Hay alguien aquí en esta noche que reconoce la voz del Espíritu que le dice, yo te quiero en un pueblo diferente. Te quiero en el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Hay alguien que valientemente dice, pastor, yo me pongo de pie esta noche y yo reconozco la palabra de Dios como la palabra inspirada y creo lo que la Biblia dice y quiero seguir los dictados de mi conciencia de acuerdo a la Sagrada Escritura. ¿Hay alguien que se pone de pie y quiere decirle al Señor, yo escucho tu voz? Salí de ella, pueblo mío, antes que vengan los castigos, antes que recibáis sus plagas, antes que podáis participar de sus castigos. ¿Hay alguien que se pone de pie esta noche? Yo quisiera hacer la invitación, hermano, esta noche, porque esto es de vida o muerte, ¿sí o no? Es una decisión de vida o muerte, porque yo no quiero ser castigado con el engaño. Yo no quiero morir en la iniquidad, yo no quiero morir en la mentira. Yo quiero seguir la palabra de Dios y sus enseñanzas. Amén, hermano. ¿Hay alguien que se pone de pie valientemente esta noche? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire, todavía hay personas valientes en esta tierra. Todavía hay personas que oyen la voz de Dios claramente. Amén. La hermana estuvo bien atenta al tema y ella estaba ahí repitiendo continuamente, ¿verdad?, la enseñanza. Gloria a Dios por eso. ¿Hay alguien más que valientemente se quiere poner de pie y dice, Señor, yo acepto esta verdad? Yo creo que esa es tu verdad. Creo que tu palabra es la verdad. ¿Hay alguien? Póngase de pie si ese es su deseo. Yo quisiera orar. Gloria a Dios. Yo quisiera orar esta noche. Póngase de pie, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mire, estas hermanas vienen de visita a la iglesia. Ellos no son ni siquiera miembros de esta iglesia. Pero toda esta semana aquí las he visto en la primera banca, escuchando la palabra de Dios y aceptando los llamados de la misericordia. Amén, hermanos. Salid de ella, pueblo mío, antes que recibáis sus castigos y recibáis sus plagas. No seáis partícipe de sus pecados, dice Dios. ¿Hay alguien más que se quisiera poner de pie? Yo quiero orar por usted, hermano. Yo sé que esta decisión no es fácil, porque usted sabe, son generaciones que venimos arrastrando de esta enseñanza, ¿no es cierto? Son generaciones, no es fácil. ¿Usted cree que para mí, yo apenas tenía 16 años, pero ya había dado la primera comunión, ya había recibido todo el catecismo, ya asistía todos los domingos a misa? Yo era practicante de la fe con 16 años. ¿Usted cree que para mí fue fácil cuando yo escuché estas verdades por primera vez en mi vida? No, mi hermano, cuando yo escuché la voz de Dios que decía, salid de ella, pueblo mío, yo dije, tengo que salir antes que sea demasiado tarde. Y el Señor le dice esta noche, salid de ella también, a ti en esta noche. ¿Hay alguien más que quisiera estar de pie y yo quisiera orar por usted esta noche y que Dios le dé esa fuerza, Dios le dé esa gracia para que usted pueda ser parte de ese pueblo de Dios que dice pueblo mío? Amén, hermanos. El pueblo mío es los que guardan la ley de Dios. Amén. El pueblo mío es los que siguen la Biblia. El pueblo mío es los que oyen la voz de Dios. ¿Hay alguien más en esta noche, hermano, que se quiere poner de pie? Bueno, si no, entonces yo voy a concluir orando y pidiéndole a Dios que nos dé su gracia para poder encontrar el camino correcto, aunque es estrecho y angosto, pero lleva a la vida eterna. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre en esta noche, Señor. Porque hay personas que oyen la voz del cielo todavía. Hay personas que escuchan la voz del Espíritu que habla. Gracias por estas gloriosas verdades de tu palabra, tan claramente expresadas, Señor. Danos el valor para ponernos de parte de la verdad y de la justicia. Y que aquel día glorioso, Señor, tú te acuerdes de estas almas, estas hermanas que están aquí de frente, Señor. Se han puesto valientemente de pie en esta noche aceptando tu llamado. Permite que ellas sean recogidas en el pueblo del Altísimo, Señor. Y que en aquel día glorioso, cuando tú vengas a las nubes del cielo, ellas puedan tener una parte contigo en el reino celestial. También hay muchos que están luchando aquí, Señor, que todavía no han tomado esta decisión. Dales fuerza, dales fe y valor y la confirmación de tu palabra para que ellos sepan que cuando seguimos tu palabra, ella es una lámpara que alumbra nuestros pies y una lumbrera que alumbra nuestro camino. Muchas gracias por escucharnos, buen Dios. En tus brazos de amor nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.